buenas tardes, bienvenidos a todos al evento inaugural del curso de insuficiencia renal aguda en el paciente crítico, cuidados de enfermería. Y bueno, vamos a darle la bienvenida al equipo coordinador del curso, entre ellos la magíster Sandra Figueroa, que es licenciada en enfermería, especialista en nefrología y administración de servicios de salud. Además es magíster en gestión de cuidados de paciente crónico y es jefe del servicio de enfermería del Centro de Nefrología y unidad de cuidados intensivos en el Hospital de Clínicas del Uruguay, de la República Oriental del Uruguay. Bienvenida, Sandra. Hola. También le vamos a dar la bienvenida a Valeria Quintero, que es especialista en nefrología, especialista en diálisis y en administración de servicios de salud y jefe del servicio de clínicas del Hospital de Montevideo de Uruguay. ¿Qué tal, Valeria? Hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias. Y también le vamos a dar la bienvenida a Paula. Bienvenida Paula, licenciada, ella es licenciada en enfermería, especialista en nefrología y psicología, es jefa de enfermería en el Centro de Nefrología en la sala de hemodiálisis agudas y crónicos del Hospital de Clínicas Universidad de la República. Bienvenida, Paula. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, en este evento lo que vamos a hacer es, en principio, dar inicio a una conferencia inaugural, donde tanto la magíster Sandra Figueroa y Valeria Quinteros, como la licenciada Paula Búcalo, nos van a hablar un poquito sobre el diálogo clínico entre los enfermeros de cuidados intensivos y de CTI, y también vamos a estar trabajando sobre ideas, algo que nos van a traer ellas a la mesa, nos van a poner a pensar un poquito, y sobre eso vamos a tener también un caso clínico para que nosotros podamos votar. Así que bueno, vamos a dar inicio a la conferencia inaugural. Bienvenidos nuevamente, es para nosotros un placer, un desafío, una alegría profesional poder compartir con ustedes una inquietud que lleva tiempo en nuestras cabezas, compartida con muchos colegas, de abordar el cuidado del paciente crítico con fracaso renal agudo. En este periodo de trabajo del equipo coordinador, que ya lleva unos cuantos años en el área de nefrología, hemos transitado algunos también por el área de cuidados críticos y hemos vivido la realidad de la separación de dos especialidades tan ricas como la enfermería crítica y la enfermería en nefrología, y nuestro planteo es poder unir esos dos saberes en beneficio del paciente. Eso es lo que ha motivado la propuesta de este curso, que queremos sea una construcción colectiva, con todos los cursantes, con la experiencia de los cursantes, con los saberes de los cursantes y el aporte como coordinadores que podemos hacer nosotros y todo el grupo de docentes que participa de esta experiencia, al cual queremos también agradecer muy especialmente. Para situarnos en el problema que vamos a abordar, nos parece pertinente dimensionarlo, conocer la magnitud del problema. Allí tenemos algunos datos que van a ser profundizados en las exposiciones del doctor Raúl Lombardi, sin duda un referente en lo que es el cuidado del paciente crítico con fracaso renal, porque él tiene esa doble condición en el abordaje de los pacientes. Para nosotros es también muy grato contar con él y con el profesor Ferreiro, que va a trabajar en el curso, y creo que va a ser un aporte muy rico para todos los cursantes también. Decimos entonces que 1 de cada 4 o 5 pacientes en estado crítico cursa fracaso renal agudo, o sea que si lo traducimos a porcentaje es un porcentaje muy alto. De ellos,
muchos llegan a requerir sustitución de la función renal. Y cuando estos pacientes nuestros, los pacientes críticos, instalan ese fracaso renal agudo y requieren terapia de reemplazo renal, quiere decir que son los pacientes más críticamente enfermos y que las chances de morir por esta condición es mucho más alta. Entonces se hace necesario reflexionar sobre este punto como profesionales, como equipo de enfermería, para ver qué es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, se hace necesario analizar las pautas de complejidad de cuidado de estos pacientes y después de tener ese diagnóstico más ajustado de situación, definir algunos criterios de calidad y seguridad en el cuidado de estos pacientes, explicitarlos, sistematizarlos y evaluarlos. Es una obligación ética, es una obligación profesional mejorar nuestras capacidades para atender estos pacientes y asumirlo como un desafío posible. Nos parece importante también reflexionar acerca de cómo estamos cuidando, cuáles son los elementos estructurales que hacen al cuidado del paciente crítico con fracaso renal agudo. Entonces, el intercambio con los colegas nos ha llevado a identificar que es diferente según el país, que es diferente incluso adentro de cada país, por el estado, por la provincia en la que se esté, y es diferente según la institución en la que se trabaje, pública, privada, de mayor complejidad, de menor complejidad. Entonces hay una variabilidad ya si tomamos en cuenta ese elemento. Otro elemento a tener en cuenta y unido a es la accesibilidad que tienen estos pacientes tan graves al tratamiento, que a veces las distancias geográficas no cooperan para poder llegar a ese paciente, y en otros las distancias económicas por los sistemas de financiación o por los costos que implican estos tratamientos y la forma en que los países organizan los recursos económicos para resolver las situaciones de salud. En otro orden, también tenemos que saber de qué recursos técnicos disponemos. No en todos los países o dentro del país, en diferentes lugares, no se accede a todos los tratamientos posibles que puede requerir un paciente en esta situación. Entonces, si se cuenta o no con hemodiálisis, qué calidad de agua, qué calidad de equipos, qué propuesta concreta de utilización se tiene allí, qué fibras, en fin, si hay hemodiafiltración, una calidad de agua ultra pura, si podemos acceder o no a una diálisis peritoneal o si es el único recurso que disponemos para estos pacientes. Todos estos elementos van a condicionar las posibilidades de superar esa situación al paciente crítico, de qué forma podemos colaborar. Y un elemento para nosotros capital, y eso es lo que nosotros podemos tratar de contribuir a mejorar desde esta propuesta, es los aspectos de la formación del recurso humano. Por lo menos compartir los saberes ya es un gran avance para nosotros. Y también sabemos que hay una escasez de recursos humanos enfermeros a nivel mundial, de recursos humanos enfermeros calificados, y después que también tienen una distribución heterogénea por políticas de los países, por incentivos de formación, económicos, de confort, de plazas disponibles en diferentes lugares que no siempre se acompañan con las necesidades en salud de la población. Y otro elemento que nos parece que también debemos considerar es el modelo de atención. Entonces, nosotros vamos a hacer hincapié en parte de la exposición, en otras diapositivas, acerca de la fragmentación del modelo, que viene dado por varios elementos, y una atención que se basa en lo situacional, o sea, atendemos diferente al paciente según lo que disponemos o según el momento y no según la necesidad de ese paciente. A veces no se pueden cubrir todas las necesidades de cuidados de ese paciente.
Como decíamos, en relación a la fragmentación de los cuidados, la experiencia nuestra y el intercambio con otros colegas y el análisis de nuestra propia realidad nos ha llevado entonces a identificar que hay debilidades en el abordaje sistémico y profesional de este tipo de pacientes. En general, los pacientes que requieren una terapia de reemplazo renal son compartidos, por decir de alguna manera, en cuanto a los cuidados por el personal de las unidades de cuidado intensivo y por los enfermeros del área de nefrología. O sea, son pocas las experiencias que conocemos en donde el propio enfermero de la unidad de crítico es quien dializa al paciente y de esa manera mantiene una continuidad de cuidados. Acá es uno de los principales elementos de fragmentación, 2 equipos que corresponden a áreas diferentes trabajando con un mismo paciente. ¿Por qué si estamos presentes, por qué si el paciente es lo que debiera unirnos, nosotros decimos que el modelo es fragmentado? Porque hay una comunicación inexistente o limitada entre estos equipos de atención y eso es un elemento de peso y fuerte para que el cuidado sea fragmentado. Entonces, en consecuencia, la calidad del cuidado y la seguridad de los cuidados están en riesgo y se convierten en pobres. ¿Cómo contrarrestamos o qué elemento deberíamos atender nosotros como una de las dimensiones priorizadas de la calidad y de la seguridad de la atención? Es la continuidad de los cuidados. Uno de los elementos que atenta contra la continuidad de los cuidados es la transición de los pacientes, cuando un paciente va de una unidad a otra o cuando hay cambios de turno, o cuando el paciente se traslada por diferentes circunstancias a tratamientos. Pero acá en este caso es al revés, el paciente crítico para este tratamiento no se moviliza, son los equipos del área de nefrología los que se desplazan hacia el paciente. Entonces a veces no se percibe, entendemos que no se percibe que estamos en una ventana de riesgo porque el equipo que se traslada desconoce desde la dinámica a veces del servicio a la situación concreta o al momento que está atravesando ese paciente y se maneja más aplicando un tratamiento y realizando un procedimiento que enriqueciendo el cuidado, dándole calidad a ese cuidado y seguridad. Entonces, por otro lado, el personal de CTI tiene su organización del trabajo, ya ha hecho su pase de guardia y para el servicio de CTI se redondea lo que es el traspaso de información, pero se limita al servicio y muchas veces se pierde la comunicación con los enfermeros del área de nefrología. Cuando uno aborda el tema de la seguridad, identifican diferentes estudios que los fallos en la comunicación participan entre el 70 y 80% de los eventos adversos. Entonces eso nos tiene que dar lugar a la reflexión. Si no nos estamos comunicando, es muy probable que sucedan incidentes con esos pacientes que traigan o no consecuencias, pero que en definitiva exponen de manera injustificada al paciente a ser pasible de que tenga un evento adverso. Estas situaciones entonces pueden hacer perder de vista lo necesario, que es mantener una comunicación estructurada y efectiva entre los 2 equipos, coordinar acciones juntas o simultáneas para dar la mejor y más segura atención del paciente. En ese sentido, nosotros vamos a querer compartir con ustedes a lo largo del curso una herramienta que pensamos sea de utilidad para mejorar esas oportunidades del paciente y la comunicación. Otro aspecto a considerar dentro de lo que es la calidad de la atención es la calidad técnica del cuidado, por lo que la capacitación del personal y la estandarización del cuidado contribuyen a la mejora de la calidad. En ese sentido es que nosotros intentamos en la propuesta acercar los conocimientos de las enfermeras del área de cuidados críticos que nos van a presentar a lo largo del curso qué les pasa a sus pacientes.
y las enfermeras del área de nefrología van a tratar de aportar qué es lo que ellas pueden dar para la mejora de la calidad de cuidados. Entonces decíamos que teníamos un modelo fragmentado, una comunicación inexistente, una calidad y una seguridad por debajo de lo que nosotros podríamos estar ofertando con los recursos disponibles. Entonces tenemos por lo menos esas debilidades claramente identificadas y proponemos construir ejes comunes de acción para tentar de ir diseñando un modelo de atención que dé respuesta a las necesidades del paciente con enfoque de calidad y seguridad. Compartimos con ustedes esta imagen porque nos pareció un elemento visual que representa lo que como profesionales debiéramos construir. No sé cuál es la mano derecha y cuál es la izquierda, cuáles son las enfermeras de nefrología y cuáles son las de CTI, pero sin duda están sosteniendo un tránsito, están sosteniendo una posibilidad. Y eso es lo que nosotros quisimos compartir con ustedes a través de esta imagen. Entonces, vamos a tratar de que ese compartir de saberes sea posible, que en los diálogos, en los chats, en los foros podamos enriquecer, podamos traer los saberes de todos y unirlos. Es una construcción colectiva y a eso apuntamos. Entonces decimos que ese diálogo entre los dos equipos de los servicios es un puente necesario entre visiones y funciones de miembros de equipos de atención para alcanzar los objetivos terapéuticos. Parafraseando a Einstein, decimos entonces que para obtener resultados nuevos tenemos que realizar acciones nuevas. Si nosotros seguimos trabajando de la forma en que estamos haciendo, no podemos esperar que los resultados mejoren por sí mismos. En otro orden tenemos que situarnos en los contextos, o sea, no trabajamos de esta manera seguramente por una decisión, sino por una cultura organizacional, por una forma en la que los servicios están diseñados. Entonces estamos divididos por departamentos, cada uno trabaja muy bien en su área, pero resulta que no nos comunicamos de manera efectiva con el servicio de al lado. Entonces queremos generar puentes entre esas islas para dar lugar al surgimiento, decíamos, de enfoques y acciones nuevas. Pero ¿cómo vamos a generar ese puente? Bueno, lo primero que decimos nosotros es que tenemos que buscar canales de intercambio de esos conocimientos y de las miradas que tenemos cada una, que permitan que los equipos se vean desde la perspectiva del otro. Tenemos la posibilidad, por la frecuencia de intercambio que tenemos, de generar ese marco de confianza necesario para bajar de alguna manera la guardia. A veces hay como un estilo de protección de los saberes de un área y del otro, y parece que entráramos en zonas o en lugares diferentes cuando tenemos el mismo paciente para cuidar. Entonces se sabe que la colaboración de los equipos para abordar problemas complejos es fundamental para lograr soluciones sustentables. Acá no hablamos ni de llevarse mejor ni peor entre 2 o 3 personas, lo que hablamos es de sistematizar acciones frente a estas problemáticas tan complejas de los pacientes para poder estandarizar las intervenciones. Entonces decíamos que tenemos que tener canales, pero también tenemos que tener ese conocimiento necesario que permita la complementariedad de los equipos, porque cada uno tiene su especificidad, su cuidado, su acción de forma independiente, pero tiene que poder formar el puzzle, tiene que poder alcanzar esa complementariedad para ponerse al servicio de un objetivo común. Si no es así, no es viable que se alcance ningún objetivo terapéutico. Entonces nosotros dimos en llamar a este puente que estamos intentando el diálogo clínico, que trasciende lo que es el diálogo social,
el diálogo laboral, que tiene un contenido concreto, un objetivo concreto, que es el intercambio clínico de información clínica. Entonces tenemos un primer ladrillo para ese puente, que es la palabra, ¿verdad? Es un elemento necesario, pero no suficiente para construir el puente. Toda esta antesala de presentación es una invitación a la reflexión frente a la necesidad de construir un vínculo entre estos equipos de trabajo, pero parte de la decisión de ambos. Nadie puede construir un puente si de los dos lados no se quiere cruzar, porque si no carece de sentido y no se alcanza el objetivo. Entonces decíamos que la palabra es el ladrillo de construcción, o es una de las piezas de la construcción. Pero bueno, la utilización de la palabra tiene que tener una forma, tiene que tener un objetivo, tiene que tener una disposición. Entonces nos pareció importante traer una de las tantas definiciones que se pueden dar de comunicación, y dice que comunicar es poner en común nuestras ideas, nuestros pensamientos, lograr que el otro, el receptor de nuestro mensaje, comprenda aquello que queremos decirle, y es convertirnos en receptores cuando el otro nos transmite el mensaje que nos quiere dar. Y que lo traemos porque acá está implícito lo que decíamos antes, la decisión de querer comunicarnos es sustantiva para poder avanzar. Pero esa palabra que decíamos tiene que ser una palabra compartida, y entonces entramos en el terreno de los códigos. Nosotros sabemos que hay lenguaje que es de un servicio y lenguaje que es de otro servicio. Entonces, si nosotros no compartimos los códigos, es muy difícil que transmitamos el mensaje. Entonces, además de eso, nosotros tenemos que tener la intención. Acá lo primero, antes que la palabra, es la intención de querer comunicarnos, y si tenemos dificultades, tenemos que buscar otra palabra y tenemos que buscar la forma de entendernos, que sea de ida y de vuelta, sin distorsión, y con confianza, para poder preguntar, para poder aportar, para sentir que no estamos entrando en el territorio del otro invasivamente, sino que estamos entrando en el territorio del otro colaborativamente, y que el otro está llegando también para comprender cómo estamos viendo y cuál es nuestro plan de cuidados, cuáles son las necesidades, cuáles son las dificultades organizativas incluso que nosotros podemos llegar a tener para que la oportunidad de tratamiento, por ejemplo, sea la adecuada. Y eso es lo que le llamamos el contexto, ¿verdad? Saber, ¿verdad? La coordinación de dos equipos necesariamente pasa por el conocimiento del contexto. Y como decíamos al principio, necesitamos un canal o un medio de comunicación. Nosotros vamos a compartir un modelo de intercambio de información, que lo van a hacer las otras dos colegas coordinadoras de curso, que después lo vamos a ir utilizando a lo largo de los diferentes módulos. Es una invitación a enriquecerlo también. Y esa invitación es porque nosotros podemos ser ingenieros de la obra por excelencia, que es la comunicación del cuidado, que para nosotros es el diálogo clínico, que nos permita que situaciones tan complejas para cada uno de nosotros se conviertan en fáciles, que se puedan construir. Y bueno, aquí estamos y quedamos en disposición a escuchar, abiertos a compartir, y los invitamos entonces a construir el puente enfermero de atención al paciente crítico con fracaso renal agudo. Gracias.
Hola a todos de nuevo, mi nombre es Valeria Quintero, formo parte del equipo coordinador de este curso a propósito de la insuficiencia renal aguda en pacientes en cuidados críticos y las intervenciones de enfermería. Estamos muy contentos de poder compartir este espacio con ustedes. Y a propósito de lo que, como recién me estaba comentando, la colega Sandra Figueroa, el eje que tiene que ver con la comunicación clínica, con este diálogo clínico, nuestra intención es integrar con aspectos concretos y prácticos herramientas que nos sirvan para los equipos, no solo médicos y enfermeros, sino para todo el equipo de salud. Para eso traemos y compartimos con ustedes una aplicación concreta de una propuesta de comunicacional que es la propuesta del IDEAS como sigla, que favorece y contribuye a la interacción entre los equipos en nuestro trabajo cotidiano. Esta técnica de IDEAS es una técnica de comunicación que fue diseñada en su momento como una forma estandarizada y clásica, concisa, y fue sus primeras experiencias a nivel de la Marina de los Estados Unidos en fines de 90, sobre todo en misiones sanitarias. Es una idea de comunicación concreta, estandarizada y que trata de resumir con breves ejes o paquetes de información lo más significativo y lo importante del paciente cuando tenemos poco tiempo para tomar decisiones o para contarnos un paciente y tomar decisiones clínicas a propósito de momentos complejos. La idea es de identificar y priorizar la información clave que necesitamos. En este caso está dirigida a esta información clave que compartimos los dos equipos enfermeros, tanto las enfermeras de cuidado intensivo como las enfermeras nefrológicas, y optimizar de la mejor manera posible este intercambio de información. ¿Qué beneficios tiene de utilización esta metodología? Nos ayuda a disminuir los errores en el tratamiento a los pacientes a que asistimos, evita una brecha o que aumente la brecha entre los diferentes equipos que trabajamos simultáneamente a propósito del uso del tiempo. Incluso los pacientes nos evalúan de forma más positiva cuando identifican que utilizamos de mejor manera la información con la que los asistimos. Como también mencionaba Sandra en la exposición anterior, influye directamente en la calidad asistencial, sobre todo porque asegura transparencia y asegura claridad en los conceptos que utilizamos, como evita las complicaciones, evita también la estancia y la demora hospitalaria provocado de los errores que a veces nosotros como equipo cometemos, y incluso la claridad y la información clave evita la muerte de pacientes. Por tal, estas herramientas son más que significativas y útiles para el uso no solo de las decisiones cotidianas, sino para decisiones importantes en poco tiempo. ¿Qué significa IDEAS? IDEAS es una sigla, I-D-E-A-S, y cada letra tiene un significado particular y nos orienta a la información en la que vamos a compartir o construir, tanto la enfermera de cuidado intensivo como la enfermera nefrológica. Vayamos a la primera letra. La primera letra es la I. I habla de identificación, pero la identificación no es solo con el paciente, sino tiene que ver con quiénes trabajamos por y para el paciente. ¿Quién es el paciente? ¿Cómo está? ¿En qué unidad está? ¿En qué sector? ¿Quién es la enfermera que lo está asistiendo en ese cuidado intensivo? ¿Quién es la enfermera que va a hacer el tratamiento dialítico? E incluso, ¿quién es el médico intensivista responsable en esa guardia? ¿Y quién es el médico nefrólogo que va a apoyar ese tratamiento? Es un pool de información clave solo con una letra que es la I. La D es diagnóstico. Diagnóstico tiene que ver efectivamente, como dice la palabra, con el diagnóstico del paciente, con los antecedentes personales del paciente, por qué está este paciente aquí con nosotros, o sea, cuál fue su ruta clínica antes de llegar al cuidado crítico, y cuáles son los aspectos de su historia de salud más significativos que me dicen cómo este paciente llegó a estar en un cuidado intensivo. La E tiene que ver con estado. El estado es la foto. ¿Cómo está este paciente hoy? ¿Cuál es su condición clínica hoy? Que seguramente quizás no es la misma de ayer, más en un cuidado intensivo que los pacientes tienen una dinámica muy inestable. ¿En qué punto del estado de tratamiento está? ¿Está en etapa de diagnóstico, en etapa de tratamiento?
cuál es el plan terapéutico que se plantea para el día de hoy en ese paciente. La E nos dice, de alguna manera, la foto del día de hoy de ese paciente. La A es actuación. Tiene que ver específicamente con las prácticas clínicas y con el plan terapéutico, en este caso nefrológico o la terapia de sustitución, que se está planteando a este momento. ¿Qué vamos a hacer? La actuación tiene que ver con lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer una primera diálisis, vamos a hacer una hemodiafiltración, vamos a recoordinar el tratamiento, vamos a hacerlo en qué momento, si es inmediato, si tenemos que ajustar la conformación del equipo. Es decir, la actuación tiene que ver con lo que vamos a hacer ahora con este paciente que ya me lo contaron. Y la S tiene que ver con signos y síntomas, o sea, sería dos veces la S. ¿Cuáles son los signos y síntomas a los que yo tengo que prestar atención ahora que voy a realizar el tratamiento de sustitución renal o durante esta actuación que me requieren mayor atención y vigilancia? ¿Qué quiero decir con esto? Yo dirijo la mirada clínica específicamente buscando cómo se va a comportar este paciente para esto que le voy a hacer. ¿Qué es lo que espero o podría esperar encontrar a este paciente que le voy a realizar este tratamiento de sustitución de la función renal? Estas ideas nos ponen un ojo en común, tanto la enfermera nefrológica como la enfermera de cuidado intensivo, en mirar lo mismo. Y ese paquete de información es el que vamos a estar compartiendo permanentemente cuando nos trasladamos a la unidad de cuidado intensivo. De alguna manera, entonces, esto se resume en una suerte de paquete de información que podíamos incluso sistematizar y registrar en la historia clínica. Para registrar nuestra historia clínica, qué es lo que vamos a hacer con el paciente o qué es lo que hicimos, podemos seguir esta estructura de siglas para no olvidarnos de los contenidos. Con quienes trabajamos, el diagnóstico del paciente al momento actual, cuál es el estado desde el punto de vista de su evolución clínica, qué fue efectivamente lo que hicimos y cómo se comportó durante el tratamiento de sustitución de la función renal en el tiempo que haya sido necesario. Muchas veces a diferentes equipos nos pasa que un equipo de enfermeras inicia un tratamiento de sustitución de la función renal y lo continúa otro equipo de enfermeras. O un equipo de enfermeras de cuidado intensivo acompaña a ese paciente durante un tratamiento de la sustitución de la función renal y tiene que pasar la guardia a otro compañero. Este esquema nos sirve para que no se nos olviden los aspectos clínicos y terapéuticos más importantes para este tratamiento. Para hacer un ejercicio más práctico, les queremos poner un paciente de verdad, paciente que existe, por suerte, y al que hicimos una pequeña síntesis de información recreando esta herramienta. Este fue un paciente que estuvo en una unidad de cuidados intensivos. Nosotros utilizamos esta herramienta de ideas y hicimos el ejercicio de identificar quiénes los atendieron. Le vamos a contar qué diagnóstico tenía, el estado clínico de ese paciente en el momento que fuimos a realizar el tratamiento de sustitución de la función renal y qué fue lo que le pasó desde el punto de vista de los signos y síntomas cuando realizamos esa propuesta terapéutica con el equipo. Ahora los dejo con la licenciada Paula Búcalo, que les va a presentar el paciente. Bienvenidos, mi nombre es Paula Búcalo. Formo parte de este grupo de coordinación de este curso y el tema que voy a plantear hoy va a ser el ejercicio de esta propuesta de herramienta de comunicación en diálogo clínico, ideas, ¿no?, que acaba de presentarnos Valeria Quinteros. Entonces, tenemos ideas. Y empezamos con la sigla, ¿no? Tenemos la identificación, empezamos con la I. La identificación de todas las personas involucradas, el paciente, el enfermero que lo atiende, el licenciado responsable que lo asiste en las dos áreas, tanto de nefrología como intensivo, y los dos médicos responsables, tanto el nefrólogo como el intensivista. Entonces, en esa planilla que nosotros proponemos, en esa herramienta, vamos a tener un usuario mayor, en este caso es un paciente real que estuvo en cuidados intensivos, tenía 80 años, 84 años,
al 10º día de internación en el área. El profesional que lo atendía del equipo de nefrología era la licenciada Valeria y el nefrólogo Juan Pedro. Y todo eso en la planilla anotados los nombres, ¿no? Esto es muy importante porque las personas que estamos trabajando tenemos que saber con quiénes trabajamos y a quiénes referirnos según la función que cada uno desempeñe, ¿no? El enfermero tiene una duda, bueno, sabe con qué nurse está trabajando, va a un nurse referirse en el área intensivista. El nefrólogo, si no tiene el nefrólogo ahí, tiene el teléfono para codificarlo y que venga. Bueno, entonces tenemos en esa planilla el nombre de todos los involucrados, de todo el equipo asistencial. Tenemos al enfermero que atiende el usuario en UCI, que se llama Santiago, y el intensivista que se llama Gerardo. Es importante esto, parece una cosa media anecdótica, pero es importante saber a quién referirnos en cada situación, porque el paciente es muy complejo. Y bueno, y a veces se encuentra el técnico y bueno, no puede tomar una decisión solo, tiene que compartir, comunicar y recibir la indicación del técnico referente, ¿verdad? Del profesional referente. Después tenemos la D, ¿no? Diagnóstico. La D nos está hablando del diagnóstico, en este caso el paciente sufrió un síndrome coronario agudo sin elevación ST y presentó en el área de hemodinamia donde se fue a hacer la colocación del stent en esta arteria descendente anterior, presentó un paro cardiorrespiratorio, por lo cual instaló una repercusión hemodinámica que necesitó una asistencia respiratoria mecánica y inotrópicos y ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, a los 5 días más o menos del ingreso instala una insuficiencia renal aguda con unos valores de creatinina en sangre de 2,8 gramos litro, una ozoemia de 1,5 gramos litro, y una disminución de la diuresis de 20 mililitros hora, por lo que en ese momento se consulta al nefrólogo. También tiene una leucocitosis a punto de partida de un catéter doble luz, tiene hemocultivos positivos a Klebsiella B. En este caso vemos que estamos frente a una insuficiencia renal aguda multifactorial, ¿no? Hablamos del paro cardiorrespiratorio, un shock cardiogénico, con una gran caída del gasto. Hablamos de esta infección por catéter y hablamos de un contraste en un terreno vulnerable que suma gravedad a la insuficiencia renal aguda, ¿no? Tenemos la caída del gasto, que la causa de lo prerrenal, y después el contraste y la infección, la causa de lo renal, ¿no? Tenemos un CADIGO 2. Después tenemos con la E el estado, ¿no? El estado actual, cómo está el paciente ahora. Está a 2 días de este evento, está con asistencia respiratoria mecánica, con una presión de soporte de FiO2 de 0,7 con edema pulmonar, que está confirmado con una radiografía de tórax. Después, lo hemodinámico presenta una PAM de 90 apoyado con nitroglicerina. En lo neurológico presenta un Glasgow de 5 y tiene una perfusión continua de midazolam más fentanil. En lo renal tenemos una glicemia de 1,2. Y el nefrólogo, cuando vino a hacer esta valoración, plantea un tratamiento no sustitutivo, plantea un apoyo de diuréticos, que ha sido efectivo. Los diuréticos
proponían, facilitaban una diuresis que llegó a cifras de 5 litros por día. Entonces, frente a esta respuesta diurética, se plantearon, bueno, ¿cómo seguir? Tenemos, si bien orina, no mejoró la función renal, porque tenemos una función renal de 2 gramos de azoemia y una creatinina de 2,62 gramos litro. Y además un hipercatabolismo proteico. Este paciente estaba con una infección, con una leucocitosis, y eso llegó a ser valorado por el nefrólogo como meritorio de una hemodiálisis para depurar urea, ¿verdad? Este paciente estaba acidótico, con 17 equivalentes de bicarbonato, y tenía un balance hídrico negativo. A pesar de tener un balance hídrico negativo, tenía edemas en los 4 miembros, y estaba con un aporte de nutrición enteral de 900 mililitros día, con descanso nocturno. La leucocitosis era de 23.800 milímetros cúbicos. Y seguimos en este esquema, en esta herramienta de comunicación, a la última, a la actuación, ¿no? Ideas a la actuación, donde se plantea la diálisis, un tratamiento de reemplazo renal, una primera diálisis de 3 horas con una membrana sintética de superficie 1,7 metros cuadrados, un flujo de bomba de 250 mililitros minuto y sin extracción de volumen, porque recordemos que tenía una diuresis de 5 litros, ¿no? Una anticoagulación de 5.000 unidades internacionales de heparina sódica y un acceso vascular que era un catéter doble luz femoral izquierdo. Signos y síntomas. Es el último ítem de este esquema, de esta herramienta. De la primera sesión de hemodiálisis se destaca que se mantuvo la perfusión de sedación de analgesia, que se mantuvo la alimentación parenteral por perfusión continua, no se programó extracción de volumen y una duración de la diálisis de 3 horas con un bajo flujo de bomba, como habíamos dicho. A todo esto el paciente se hipotiende, por lo que el médico corrigió con la suspensión de la nitroglicerina. No tuvimos evento pirógeno, no tuvo hipertermia el paciente y no tuvo otra complicación. Tampoco manifestó dolor, angor, y la diálisis se desarrolla en esos términos. Ahora vamos a plantear unas preguntas para discutir y para que ustedes participen, interactuar, a ver cómo ven ustedes la situación concreta de la realidad de este paciente. Bueno, muchas gracias a las 3 coordinadoras, tanto a Sandra como a Valeria y a Paula, por las conferencias que nos han dado. Nos han presentado también el ideas, esto de la identificación, diagnóstico, estado, actuación, signos y síntomas que el paciente tiene. Y Paula, que nos estuvo presentando el caso clínico, que lo que vamos a hacer es una votación con los participantes para que vayamos también adentrando en esto del curso y en la modalidad que vamos a tener, ¿no? Además, agradecerle a los cursantes, a todos los que están participando en este momento. Y antes de pasar a la votación, lo que vamos a hacer es leer unas preguntitas que están en el chat y además invitamos a todos los que quieran ir preguntando y entre todos evacuando algunas dudas. Por ejemplo, Gonzalo de Chile nos pregunta y consulta a ustedes ¿cuántos pacientes dializan a la vez, si uno o más de uno? Bien, la realidad es bien diversa según los países, como planteamos al inicio de la conferencia.
Hay países en los cuales un enfermero se dedica a dializar a un paciente. Hay otras situaciones en que, por lo menos conocemos en la región, un enfermero conecta varios pacientes en diferentes unidades. Esos pacientes quedan a cargo de los enfermeros de la unidad de crítico, y si hay alguna dificultad que perciban en el tratamiento, llaman al enfermero que esté trabajando y se acerca a tratar de corregir o de evaluar la situación. Entonces vemos que son realidades muy diferentes, una atención más personalizada, con una continuidad en la asistencia por parte de un enfermero, y otra que es compartida pero discontinua. Entonces como que la realidad es bien diferente en la región, y por eso es que nos preocupaba este tema. Bien, muchas gracias, Sandra, por tu respuesta. Y otra de las preguntas que nos hacen es Patricia desde Argentina, pregunta si conocen experiencias de enfermeros de unidades críticas que dialicen a más de un paciente. Puede darse, de hecho se ha dado acá en el Uruguay una experiencia de que en UCI se entrenó a un equipo de enfermería, 10 enfermeros de UCI, un equipo de nefrología, ¿no? Una empresa tercerizada que atendía a los pacientes de UCI en hemodiálisis aguda, pero no eran enfermeros de nefrología. Se los entrenó específicamente para atender la demanda de pacientes que necesitaran hemodiálisis en UCI. La licenciada en enfermería que los entrenó, sí, y el nefrólogo eran de un equipo de nefrología. Pero los auxiliares de enfermería recibieron ese entrenamiento un par de meses hasta que se fueron independizando y quedaban con una lista de retén para dar satisfacción a esta demanda de hemodiálisis. Sí. Después, otra experiencia yo no conozco que sean de UCI, a no ser que sea algún enfermero que trabaja en un centro de diálisis, que tiene la especialidad en nefrología y que además es un enfermero que trabaja en una unidad de UCI, pero ya con una formación en nefrología mucho más compleja, completa. Pero otras experiencias, así como ese equipo que se dio en esa oportunidad, no he visto, al menos acá en Uruguay. Bien, muchas gracias, Paula, por compartirnos tu experiencia. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es una votación en cuanto a lo que vimos sobre el paciente, sobre lo que nos contaron las docentes. Entonces, la idea es una votación en vivo donde vamos a plantear una pregunta, 3 opciones, y ustedes van a tener la posibilidad de votar. Entonces, la primera pregunta que les vamos a plantear es la siguiente. De estas 3 causas, ¿cuál es la más decisiva para la insuficiencia renal aguda? Opción A, caída del gasto. Opción B, infección. Opción C, contraste. La idea es que ustedes puedan votar y que nos digan a ver qué es lo que les parece a ustedes, y en función de lo que sale vamos a ir dando una respuesta. Entonces, les vamos a dar unos minutitos para que ustedes voten. Como les decía, la pregunta es, de estas 3 causas, ¿cuál es la más decisiva para la insuficiencia renal aguda? Opción A, caída del gasto. Opción B, infección. Opción C, contraste. Por ahora, la más votada está siendo infección y caída del gasto, que vienen de la mano, con un 40%, y dejando un poquito atrás el contraste. Dejamos unos segunditos más. Ahí avanza caída del gasto con un 50%. Siguen ahí en segundo lugar infección como contraste. Vamos a ver que sigue. Ahora está aumentando infección. Vuelvo a repetir, la pregunta era de estas 3 causas, ¿cuál es la más decisiva para la insuficiencia renal aguda? Opción A, caída del gasto. Opción B, infección. Opción C, contraste. Bien, entonces vamos a dar por finalizada la votación. Entonces,
las respuestas fueron: en la opción A, caída del gasto un 31%, opción B, infección un 46%, opción C, contraste un 23%. Vamos a dar paso al equipo para que nos digan a ver cuál era la respuesta correcta y su justificación. Bueno, en este caso, este paciente tenía un shock cardiogénico. Fue un paciente que tuvo un paro cardíaco en una unidad de hemodinamia y esto provocó una caída del gasto bruscamente. Esto afectó, impactó directamente sobre la perfusión del riñón. Después se sobreagregó una infección con catéter por Klebsiella Blay, pero ya en posterior, y que esto sumó a esta insuficiencia renal, ya renal del parénquima. Pero el gasto bajo fue lo que provocó el impacto prerrenal que lo hackeó al riñón en primera instancia. El contraste también suma como parte de insuficiencia renal del parénquima, ¿verdad? Intrínseco. Pero damos como satisfecha la respuesta en cuanto a la opción A, que es la caída del gasto, que fue como fulminante para este riñón. Bien, muchas gracias por las respuestas. Entonces, también contarles, ya de paso, que la dinámica del curso va a ser así, con conferencias y con test, para que ustedes también se puedan evaluar los conocimientos que vamos adquiriendo en las mismas. Entonces vamos con una segunda votación. Vamos a poner la segunda pregunta. Dice, ¿es posible mantener balance hídrico negativo en el contexto de sobrehidratación? ¿Sí o no? Entonces ahí también les dejamos unos minutitos para que ustedes puedan ir votando y nos vayan diciendo a ver qué les va pareciendo. ¿Es posible mantener balance hídrico negativo en contexto de sobrehidratación? ¿Sí o no? Bien, vamos viendo que tenemos una marcada tendencia por un sí, pero no obstante hay algunos participantes que van diciendo que no. Vamos viendo. Dejamos unos segunditos más para que terminen de votar. Bien. Entonces, leemos de nuevo la pregunta y voy cerrando por acá esta. ¿Es posible mantener balance hídrico negativo en contexto de sobrehidratación? Y lo que nos contestan aquí son un 67% dice que sí y un 33% dice que no. Vamos a ver qué nos dicen los coordinadores acerca de esta pregunta. En principio parece una contradicción, pero en realidad la respuesta correcta es sí. Hay a veces una confusión que tenemos con respecto a lo que es el balance hídrico neto y el balance hídrico efectivo de diálisis. En este paciente que estaba sobrehidratado, que tenía una poliuria muy importante, el objetivo del tratamiento dialítico que se planteó era mejorar los valores de depuración de la urea. Independientemente de esto, a pesar de que el paciente tiene una poliuria muy importante de 5.000 mililitros horas, igual tenía un contexto de sobrehidratación. Entonces, ¿cuál es el concepto? Nosotros en 24 horas podemos tener un balance hídrico negativo, pero en el acumulado el paciente igual continúa con un exceso de volumen muy importante en un contexto de gran sobrehidratación. Por eso a veces, y como se plantea en estos casos, el balance hídrico y el manejo de los volúmenes es paulatino, es día a día, pero sobre todo en contexto acumulado. En síntesis, la respuesta correcta es sí, es posible mantener un balance hídrico negativo a pesar de que tenemos un contexto de sobrehidratación por el balance acumulado en el que se encuentra el paciente en esta situación de inestabilidad hemodinámica. Bien, perfecto. Gracias, Valeria, por tu respuesta. Y vamos a ir a la última votación sobre el caso clínico que habíamos planteado y leemos la pregunta.
dice, ¿qué otro dato más necesitaría para poder iniciar el tratamiento de reemplazo renal? Las opciones son, opción A, serología conocida, opción B, diuresis horaria, opción C, disponibilidad de equipos de agua tratada necesaria, desagües y conexiones, y opción D, disponibilidad de equipos de protección personal necesarios. La idea acá es que ustedes también voten en función de sus experiencias y que nos digan a ver qué les parece de estas opciones. Bien, vuelvo a leer la pregunta. Decía, ¿qué otro dato más necesitaría para poder iniciar el tratamiento de reemplazo renal? Opción A, serología conocida. Opción B, diuresis horaria. Opción C, disponibilidad de equipos de agua tratada necesaria, desagües y conexión. Y opción D, disponibilidad de equipos de protección personal necesarios. Mientras que van votando, les contamos que en el chat pueden seguir haciendo las preguntas que consideren pertinentes o para poder evacuarles las dudas que tengan. Y vamos viendo la votación. Tenemos una tendencia con un 42% en la opción C, que es disponibilidad de equipos de agua tratada necesarias, desagües y conexiones, un 33% en diuresis horaria, un 17% en serología, y un 8% en disponibilidad de equipos de protección personal necesarios. Vamos a dar cierre aquí a la votación y le damos la palabra al equipo, recordando que el 42% fue la opción C, el 33% fue la opción B, el 17% fue la opción A y el 8% fue la opción D. En relación a la pregunta esta, no es con trampa, pero sí hay dos elementos que son importantes de considerar, que es la disponibilidad de los equipos, tanto para el tratamiento del paciente como para la seguridad del personal. Porque justamente este paciente lo que no es imprescindible es conocer la serología. A veces la inminencia de la realización del procedimiento no permite, y aparte si se tienen las medidas de protección personal y el manejo de los equipos, la serología no condiciona la realización del procedimiento. Y por otro lado, la diuresis horaria, cuando ya está decidido el inicio del tratamiento de la función renal, fue considerada antes del plan y no es determinante para el inicio. Bien, muchas gracias, Sandra, por tu respuesta. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es dar repaso a los aspectos pedagógicos del curso para que ustedes tengan presente cuáles son y ustedes puedan conocerlos. La modalidad del curso, para quienes aún no se han anotado, es de 100% online. Tiene un componente interactivo en el foro, donde las 3 docentes estarán tutoreándonos y estarán ayudándonos en el seguimiento del mismo, quitándonos dudas, etcétera. Los materiales del curso son conferencias de expertos, textos diseñados especialmente para los mismos, los foros, y tenemos simulaciones o test para que ustedes vayan entrando en práctica con la idea que tuvimos recién, semejante a una votación, poner en práctica los conocimientos que vamos a ver en las conferencias. El curso empezó el 1 de octubre, el martes, y culminará el 25 de noviembre, dura 8 semanas y es asincrónico, o sea que cada uno de ustedes podrá conectarse en el horario que desee. La dedicación esperada son unas 4 horas semanales y los módulos abren todos los martes, ¿tá? A su vez, aquí tienen una imagen donde ustedes van a entrar al campus para poder loguearse, ingresar al mismo. Cada cursante recibe un usuario y una contraseña y cada módulo es un módulo distinto. Dentro de cada uno de los módulos vamos a trabajar marco epidemiológico, el paciente crítico, donde vamos a trabajar tanto al paciente crítico como al paciente con sepsis, como al paciente con falla cardíaca, al gran quemado, y son 4 de los grandes pacientes que se tratan mucho
8. Después tenemos valoración de enfermería nefrológica en el paciente, modalidades de tratamiento sustitutivos y no sustitutivos de la función renal, que está dividido en 2 módulos porque es algo muy importante, bioseguridad y control de infecciones en el paciente con IRA en UCI. Por otro lado, los requisitos de aprobación para obtener el certificado del curso son 5 módulos como mínimo, o sea que 5 actividades obligatorias, y la constancia será un módulo. Después, como dijimos, todos los módulos contienen materiales diseñados especialmente para ellos, y a su vez, aún los que aún no se inscribieron, aún están a tiempo de inscribirse. Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de octubre, y ahí tienen la página, el teléfono por si quieren contactarse, y dentro de la página podrán encontrar los medios de pago disponibles. Y antes de culminar, queremos agradecer a las 3 coordinadoras, a Sandra, Valeria y Paula, por estar presentes, y les doy la palabra a ustedes para que puedan despedirse. Bueno, agradecerles a todos los que nos acompañaron en este lanzamiento, animarlos al intercambio, porque nosotros vamos a ofrecer nuestra experiencia, pero también queremos recibir la experiencia de ustedes, crear juntos de alguna manera ese puente que planteamos entre 2 servicios, plantearlos entre la comunidad enfermera del área de críticos y de nefrología también en la implementación de este curso, mostrar la posibilidad de ofrecer a este paciente tan grave que cuando instala la falla y hay que sustituir la función renal, sabemos que se acorta las posibilidades y que el pronóstico no es muy bueno. Así que todo lo que podamos hacer juntos y coordinadamente va a enriquecer el cuidado, nos va a enriquecer como profesionales y va a ofertarle al paciente una posibilidad que de otra manera no es posible tener. Yo sumarme a la invitación, además agregar el agradecimiento a todos los que están compartiendo con nosotros el curso, también el equipo técnico de MED que hace posible que estemos trabajando, así que gracias a los que estamos trabajando simultáneamente, que eso nos hace sentir acompañados. Y decir que estos pacientes los vemos todos los días en nuestra práctica clínica. El paciente agudo lo conocemos, el paciente nefrológico lo conocemos, y no es simplemente animarnos a contar cómo estamos trabajando y cómo podemos hacerlo mejor. Estudiar un poquito, hacer una puesta al día y sobre todo animarnos a hacer las preguntas entre nosotros. Nosotros estamos disponibles dentro de la plataforma y a través de las redes para estar acompañándonos en este proceso, y solo nos queda animarnos a compartir este curso. Así que bienvenidos y estamos a las órdenes. Bueno, y yo también agradezco y los invito a que nos animemos a intercambiar, a conocernos, que muchas veces trabajamos en aislamiento, no sabemos cuántos somos, no sabemos cuál es la realidad de colegas que tenemos en otras instituciones dentro del mismo país y en la región. Y bueno, espero que sea una linda oportunidad para todos, para intercambiar, para aprender, enriquecernos juntos. Que tengamos un buen curso todos. Bueno, muchas gracias a las 3. Los esperamos a todos en el que vamos a estar allí para evacuar todas las dudas, como dijeron nuestras coordinadoras, y gracias a todos por la participación en el webinar. Los esperamos. Le dejamos una encuesta de satisfacción sobre el mismo. Muchas gracias.